Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Erin 5. Capítulo 8, Erin 5. Mal, dijo Bief, descartando el intento más reciente de Shirou de recrear a Midginor. La espada resonó en el suelo de piedra y pasó junto al hada pelirroja. Shirou no se movió, inmóvil como una estatua. Se limitó a mirar al gigante enano sin comprender, sus ojos dorados brillaban más de lo habitual. El momento se prolongó, las manos de Shirou se cerraron en puños, temblando ligeramente. Bief no se dio cuenta, estaba profundamente dormido. O tal vez lo ignoró. Shirou respiró profundamente y cerró los ojos. Contó lentamente hasta 10 mentalmente antes de exhalar. Sin embargo, su expresión no cambió. Sintió como si el fuego le arañara la garganta, pero su rostro permaneció en blanco. Lanzando una última mirada al hada dormida, se fue, recogiendo su espada al salir. Nadie le habló en el camino de regreso, las hadas del nivel 1 se separaron ante él, manteniendo la distancia. Apenas notó su presencia. Caminó por un corredor de espacio vacío, ojos cansados mirándolo desde los lados, una rara quietud se apoderó de la gran cámara hasta que desapareció en uno de los innumerables túneles. De regreso a su forja, colocó con cuidado la hoja sobre su yunque, sus movimientos eran lentos y mesurados, como si el arma estuviera hecha de vidrio frágil. Lo miró fijamente, observando cada detalle, escudriñando cada centímetro. Una hermosa espada, reluciente con oro, púrpura y acero afilado. Una réplica perfecta de Midginor. Un arma digna de cualquier héroe. Y todavía, no fue suficiente. Se agarró el pecho, los filamentos metálicos de su ropa se enfriaron bajo su tacto. Sus ojos estaban fijos en su lugar, incluso cuando un feo gruñido torció su expresión. Intentó calmarse, pero fue demasiado. Con un rugido de rabia, tomó su martillo y clavó el yunque con todas sus fuerzas. Una onda de choque recorrió su pequeña fragua, haciendo temblar las paredes y levantando polvo, pero el objeto de su ira permaneció obstinadamente intacto. Su réplica de Midginor era demasiado fuerte para romperse tan fácilmente, la hoja aún estaba en una sola pieza, burlándose de él. Simplemente lo enojó más. Shirou aprovechó sus reservas, sacando con avidez enormes cantidades de energía mágica, sus patrones de hadas brillando intensamente bajo su túnica roja. Su martillo cayó una vez más, esta vez respaldado por su magia. No se molestó con ningún hechizo, solo alimentó su furia. Llamas de color rojo oscuro brotaron de debajo de su martillo, llenando rápidamente su forja. Las llamas devoraron con entusiasmo todo lo que entraron en contacto, quemando las herramientas y muebles restantes hasta convertirlos en cenizas, pero no lograron encontrar asidero en su traje rojo. No le prestó atención, ocupado desahogando su ira. Golpeó una y otra vez, temblores ensordecedores sacudieron su pequeño rincón de la montaña hasta que tanto la espada como el martillo se rompieron en innumerables astillas en una erupción de metal brillante. Shirou agarró el mango de Midginor, la última pieza grande que quedaba, y la arrojó contra la pared. El trozo de metal dorado púrpura se incrustó profundamente, creando un pequeño cráter. Lo miró con odio, su aliento se le escapaba entre jadeos mientras las llamas se disipaban, dejando atrás brillantes paredes de color rojo cereza. Cuando finalmente se calmó, sus piernas se doblaron debajo de él y cayó al suelo. Se sentía vacío ahora que la ira había desaparecido. El suelo todavía era de un rojo apagado, pero ya no era una roca semifundida. Deseó que eso pudiera molestarlo. Se quedó mirando sus palmas abiertas, las paredes tiñendo todo de un tono rojo, antes de acurrucarse y enterrar su rostro en ellas. Maldita sea. En el sur de lo que con el tiempo se llamará Gran Bretaña, una explosión resonó en el aire. Si un humano estuviera allí para presenciarlo, en lo profundo del inhóspito bosque, vería una pequeña forma surgiendo del suelo. Segundos antes, había allí un curioso montón de rocas. Grandes losas de granito cubiertas de musgo apoyadas unas sobre otras desde tiempos inmemoriales, formando una pequeña cueva triangular. Ahora, solo quedaban fragmentos de estos monolitos, algunos todavía lloviendo tras su inesperada detonación.
La causa de toda esa destrucción desapareció antes de que los primeros fragmentos tocaran el suelo. A kilómetros de distancia, una hada roja corría por el bosque, saltando de árbol en árbol. Patrones dorados brillaban en su rostro y cuello, desapareciendo bajo su capa. Si alguien le preguntara a Shirou por qué destruyó el Oigate, honestamente diría que no se dio cuenta. Solo sintió que algo andaba mal cuando el maná en el aire cambió, volviéndose turbulento a medida que fluía para llenar el espacio creado por el pasaje colapsado. Incluso entonces, no consideró detenerse ni un segundo. Una sombra de arrepentimiento pasó por su mente, pero siguió adelante, concentrándose en su refuerzo. Llenó su cuerpo con tanta energía mágica como fue posible, aumentando las ya impresionantes capacidades de su forma de hada. Cada paso lo impulsaba hacia adelante cada vez más rápido, el bosque circundante se convertía en una mancha marrón y verde. Aún así, era muy lento. Un gruñido de frustración se le escapó cuando el bosque terminó y, con él, los convenientes trampolines en forma de árboles. Se podría pensar que una llanura abierta permitiría correr más rápido, pero cuando tus reflejos fueron lo suficientemente rápidos como para evitar cualquier obstáculo, la tierra blanda y la hierba húmeda solo hicieron que fuera más difícil lanzarte hacia adelante. Él intentó. Estaba realmente cansado, pero al final permaneció en nivel 1 durante los 10 años completos. Después de su último encuentro con Bief, se recluyó en su fragua. Tenía miedo de atacar al gigante enano si se volvían a encontrar, lo que solo podría terminar de una manera. Shirou era poderoso, lo sabía, pero no era tan arrogante como para creerse invencible. Bief era un gran padre, el tipo de hada más fuerte, un ser cuya voluntad moldeaba una parte del propio Faeri. A veces se hacía referencia erróneamente a Shirou como un elemental, pero incluso si lo fuera, no creía que sería capaz de derrotar a Bief. No en una pelea directa. Shirou pasó sus últimos años tratando de encontrar una manera de eludir la promesa que lo unía al nivel 1 y preocupándose por Skatach. Desafortunadamente, no encontró ninguna escapatoria. Para distraerse, a menudo tomaba su martillo. Nunca duró mucho, su mente siempre volvía a su alumno, pero al menos finalmente terminó de confeccionarse algunas prendas a prueba de fuego. Pasaron los días mientras Shirou corría, en dirección norte. Atravesó ríos, bosques y montañas, tomando siempre el camino más corto. Sin embargo, sentía que algo andaba mal. Cuanto más al norte llegaba, más siniestros se volvían los signos. Pueblos incendiados, nada más que tocones de madera ennegrecida y cubiertos de maleza. Viejos campos de batalla llenos de huesos blanqueados, con tierra tan empapada de sangre y emociones negativas que las veía a kilómetros de distancia, brillando como faros en sus ojos de hada. Por lo que escuchó, se suponía que el sur era una tierra pacífica unida bajo un rey sabio, pero al parecer ya no era así. 10 años era poco tiempo para un hada, pero el mundo humano podría cambiar mucho en ese tiempo. La guerra podría estallar en cualquier momento, y durante sus 8 años al lado de Skatach, vio que eso sucediera 2 veces. Experimentó más cambios en ese corto tiempo que en la mayor parte de sus 300 años en Faeri. Cuando llegó a las tierras altas, las tierras más familiares, el hoyo en su estómago se hizo más grande. Algunas de las aldeas que recordaba habían desaparecido, estaban en ruinas o simplemente abandonadas. La ciudad de Inver todavía estaba allí pero mucho más fortificada. El aura del lugar era más oscura incluso que la primera vez que pasó por allí. A Shirou no le gustó. Corrió a través de las colinas, saltando de cima en cima. Su corazón se aceleró en su pecho, y no solo por su agotadora carrera. Cuanto más se acercaba a Esquie, más humanos encontraba. Guerreros ensangrentados cojeando por el terreno inhóspito. Bandas enteras de hombres y mujeres fuertemente armados. Todos avanzando hacia el sur. Todos llenos de desesperación y desesperanza. Todos llevaban ropa similar, despojada de marcas reconocibles. Finalmente, Shirou llegó a la última cresta, la isla de Esquí apareció ante él en la distancia, y su corazón se hundió ante la vista. El estrecho lago que separaba Esquí del continente estaba lleno de barcos. Algunos estaban quemados o destruidos, y otros intentaban irse. Cada uno estaba lleno de humanos, que intentaban desesperadamente empujar los barcos a aguas abiertas.
Algunos ni siquiera intentaron subir a bordo, simplemente arrojaron sus armas y armaduras y desafiaron las profundidades. Mientras tanto, llovían flechas sobre ellos desde arriba. Un ejército en retirada. No mejoró en absoluto el estado de ánimo de Shirou. Había muchos más barcos de los que cabían en los soldados que intentaban escapar. O este ejército fue masacrado casi hasta el último hombre, o esto era solo una parte más pequeña de una fuerza mayor. Teniendo en cuenta que el ejército de Skie no aprovechó la ventaja y se contentó con reducir al enemigo desde lejos, entonces la mayor parte de sus hombres probablemente estaba atado en algún otro lugar. Una neblina de energía mágica rodeó a Shirou mientras tiraba de su pozo de poder. Se agachó, reforzando sus piernas al máximo, antes de saltar, dejando tras de sí un profundo cráter. El aire rompió sobre su cuerpo, un fuerte crujido acompañó el sonido de su salto explosivo y llamó la atención de los ejércitos distantes. A Shirou no le importaba, enfocado en llegar a su estudiante lo más pronto posible. Todo lo demás no importaba. Cruzó el lago y pasó a ambos ejércitos más rápido de lo que podían notar, con una sombra roja en el rabillo del ojo. Cerca del castillo de Skatach, finalmente sintió a su alumno. Cuando la vio, ella se paró en medio de un campo de batalla, tal como él temía. Afortunadamente, estaba relativamente bien y la pelea ya había terminado. Miles de cadáveres yacían esparcidos por un valle poco profundo, con un río en el medio teñido de rojo por la sangre. Skatach parecía perdido en sus pensamientos, mirando a lo lejos con una pequeña sonrisa. Estaba sola, rodeada únicamente de cadáveres, con una lanza en la mano. Su ejército estaba ocupado tomando cautivos y atendiendo a sus heridos, dejando a su reina sola por alguna razón. Shirou se acercó a ella en silencio, ahora vacilante después de su loca carrera. Quería disculparse por regresar tan tarde, pero las palabras no salían de su boca. Parecía como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. Skatach volvió la cabeza y finalmente lo vio. «¿Oh, qué es esto?», preguntó, todavía sonriendo, pero sus ojos estaban terriblemente fríos. «¿Otro enemigo para la masacre? Y parece que esta vez es un hada». Se sintió como si esos ojos perforaran el corazón de Shirou. Algo estaba muy mal. «Escapa y habla». Ella lo interrumpió, apuntando su arma a su pecho. «En verdad, este día está lleno de sorpresas». Su lanza temblaba y la punta temblaba. Estaba herida, con varios cortes en brazos y piernas y sangre goteando de su armadura. ¿Por qué fingía no conocerlo? «Skatach, por favor, Ansus». Ella entonó, y un sello ardiente brilló en el aire donde la punta de su lanza lo había trazado segundos antes. Una marea de llamas surgió de la runa, inundando el campo de batalla y quemando todo a su paso. Shirou permaneció en su lugar, con los labios apretados en una línea plana. Dejó que el hechizo lo consumiera, las llamas rompieron sobre él como agua sobre rocas, apenas lo suficientemente calientes como para sentirlas. Siguió mirando a Skatach. Sabía que era inútil usar fuego contra él y no era estúpida. Por mucho que le sorprendiera que ella pudiera usar hechicería, estaba seguro de que podía hacer algo que realmente podría dañarlo. Su aura estaba llena de ira y dolor amargo. Cuando terminó el hechizo, pudo ver lo mismo en sus ojos. Ella lo fulminó con la mirada, pero su arma estaba bajada. Podía ver sus heridas sanando ante sus ojos. «Skatach». Ella no lo interrumpió esta vez, pero le tomó unos segundos responder. «Maestro». La conversación se detuvo después de esas palabras. Esta no era la feliz reunión que Shirou esperaba, pero supo desde el principio que sería difícil. Sin embargo, esta distancia, este muro invisible, no era lo que esperaba y le dolía aún más. «¿Por qué ahora, maestro?», preguntó, con un tono suplicante en su voz. «¿Por qué? ¿Por qué no hace 5 años? 3 serían suficientes». Shirou se estremeció ante el dolor en su voz. Ella lo miró con ojos escrutadores, y él no estaba seguro de tener la respuesta que quería. Tragó saliva. «Lo siento, Skatach. Lo intenté, pero no pude regresar antes». Ella bajó la cabeza y el pelo le ensombreció los ojos. «¿Eso es todo?», ella susurró. «¿Intentaste? Escapa. No estabas allí». Ella estalló, la ira torciendo sus rasgos. «Cuando más te necesitaba, no estabas, maestro».
Al principio estaba bien. Puedo cuidar de mi gente, me dije. Pero ellos siguen viniendo. Cada vez más, como una marea interminable de cuerpos. No importa cuánto matáramos, Esquie no podía contenerlos eternamente, pero sabía que estabas ahí fuera, que me protegerías si las cosas se ponían muy mal. Hizo una pausa, mirándolo a los ojos, pero no lo hiciste. Después de todo, 10 años fue demasiado, maestro. Shirou desvió la mirada y miró hacia el campo de batalla. Se centró en los cadáveres, en las armas desechadas. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Se sentía como si estuviera conteniendo la respiración y, si exhalaba, se rompería. ¿Fue Aife? ¿Aife? Preguntó con incredulidad antes de estallar en carcajadas. ¿Crees que esa chica estúpida podría hacer todo esto? No, no fue mi hermana. Ahora somos aliados, en realidad. La mayor parte del norte lo es. Esos son bárbaros del sur. Ella pateó uno de los cadáveres carbonizados. Invadieron poco después de que Aife declarara su guerra inútil. Destruyeron todo a su paso, violando y saqueando las tierras. Esta es solo la última ola. Pasará algún tiempo antes de que se reagrupen. Tendremos unos meses más de paz si somos suertudos. Pensé que eran pacíficos. Son bárbaros. Skatach se encogió de hombros como si eso lo explicara todo. ¿Quién sabe cómo piensan? Tal vez simplemente se aburrieron de quedarse en sus chozas, o es una especie de juego enfermizo para ellos. No eran tan diferentes de cualquier otro humano que vio, pensó Shirou, pero no expresó su opinión. ¿Cómo aprendiste hechicería? Pidió continuar la conversación, pero parecía que esa era la pregunta equivocada. Skatach cerró los ojos y una sombra cubrió su aura. No, no solo su aura. Shirou miró más profundamente, rastreando los zarcillos sombríos que se enroscaban alrededor de su alumno. No lo notó antes. El campo de batalla estaba plagado de emociones negativas, pero Skatach de alguna manera estaba ligado a él. Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi gente. ... ¿Qué? Preguntó cuando notó la mirada de Shirou, la ira volvió a su voz. ¿Crees que quería esto? Señaló las sombras que se acumulaban. No sombras proyectadas por la luz, sino algo diferente. Que me dejé encadenar por alguna pequeña magia insignificante. Lo hice para salvar a Esquie, maestro. Todo. Él miró más allá de su ira, más allá de su dolor. Debajo de todo eso había desesperación. Para salvar a su gente. Para salvarse a sí misma. El otro lado de determinación que siempre había subyacente a su aura. Soportó demasiado peso durante demasiado tiempo, a una edad demasiado temprana, y ya no podía dejarlo de lado. Si él tan solo estuviera allí para ella. No podía retroceder en el tiempo, pero al menos podía hacer algo ahora. Al tomar una decisión, Shirou caminó hacia ella con una mirada triste en sus ojos. «Escapa». «No». Ella gritó, viendo algo en su expresión fija. «No me tenga lástima, maestra». Ella retrocedió, sacudiendo la cabeza rápidamente. No se detuvo. Incluso cuando Skatach tropezó y cayó de espaldas, aterrizando sobre barro ensangrentado. Ella siguió repitiendo no y protegiéndose de su vista, pero él siguió caminando. La abrazó cuando llegó hasta ella y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Ella trató de alejarlo débilmente pero pronto dejó de luchar. Ya estoy aquí, Skatach. Ella se inclinó hacia él, temblando ligeramente. Se sentaron así durante unos minutos antes de partir. Skatach seguía sentado, sin importarle la suciedad. Estaba mirando a Shirou, su expresión era tranquila, pero las lágrimas corrían por su rostro. Intenté comunicarme contigo, maestro. Cuando las cosas se pusieron mal. Busqué otras hadas y les pedí que te trajeran un mensaje. Pero algunos de los pocos que encontré no te conocían, y los que sí, no te conocían. Te supliqué y supliqué, pero fue en vano. Por la noche oré, esperando que pudieras escucharme de alguna manera, pero no lo hiciste, y algo más me ofreció un trato, un poder para empujar a mis enemigos. A cambio de proteger la puerta de las sombras. Ella hizo una pausa. Yo, lo prometiste, maestro. Él prometió. Y ahora esa promesa se había roto. Para ella, fue hace años. Para Shirou, era ahora.
No importó. Lo siento. Realmente no podría regresar antes. Lo sé, pero, lo prometiste. Dijiste que serían 10 años, y a pesar de saber eso, aún me dolía. Fue como si algo que siempre supe resultara falso. Una parte fundamental del mundo convirtiéndose en una mentira. Shiro escuchó pacientemente, cada palabra como cuchillos clavándose en su corazón. No fue solo Skatach. Rompió su promesa y su propia naturaleza impuso el precio. Podía sentir su magia azotar, haciéndolo sangrar poder. No energía mágica, sino algo más fundamental. Estaría debilitado por algún tiempo. A él no le importaba eso. Su decepción estudiantil dolió mucho más. No intentó defenderse. A la promesa del hada no le importaban esos detalles. Las palabras de Dienú resonaron en el fondo de su mente. Ella le dijo que su promesa también afectaría a Skatach, pero él subestimó hasta qué punto. Fueron necesarios 3 años más para que la guerra terminara definitivamente. Siguieron más batallas, pero nunca de la magnitud de la que vio a su regreso. Esquie tuvo que repeler 1 o 2 barcos de vez en cuando, pero grandes ejércitos nunca volvieron a asaltar la isla. Fue en parte gracias a su reputación estudiantil. Se hizo conocida como una sentencia de muerte para cualquiera lo suficientemente tonto como para asaltar su territorio, y por más sanguinarios que fueran los invasores, todavía poseían cierto sentido de autoconservación. Luego, Skatach participó en batallas en el continente junto a su hermana y otros reyes del norte, lo que reforzó aún más su fama. Muchos héroes surgieron durante ese conflicto, pero su nombre fue el más conocido. Se convirtió en una leyenda antes de cumplir los 30, un icono para su pueblo. Shiro la apoyó tanto como pudo, siempre a su lado, pero se mostró reacio a atacar a los invasores sin motivo. Su alumna los consideraba bárbaros, monstruos que no merecían piedad ni misericordia, y sus compañeros pensaban de la misma manera. Pero para él, eran solo humanos, como cualquier otro. No es que se negara a matarlos, muchos perdieron la vida en sus manos, pero no se desvió de su camino para perseguirlos. Intervino cada vez que los vio atacar y saquear, matando a cada guerrero sin piedad. En la batalla, mató a todos los que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. Se limitó a luchar como un humano normal, con una simple espada en mano, pero aún hubo algunos momentos donde tuvo que soltarse y desatar su verdadero poder. Siempre que Skatach estaba en peligro, tendía a reaccionar de forma exagerada. Sabía que ella podía cuidar de sí misma. Después de todo, ella era una maestra de lanza sin igual, pero él no podía evitarlo. Se negó a fallarle de nuevo y, como resultado, los rumores comenzaron a difundirse. La bestia de Esquie, lo llamaban, sombra de fuego, porque dejó campos de batalla llenos de cadáveres carbonizados, pero rara vez hubo un testigo que presenciara el acto. Los soldados se mantuvieron alejados de él. A diferencia de su alumno, era más temido que respetado. Al final, los invasores no ganaron nada. Las tierras entre el sur y el norte, devastadas por más de una década de guerra, yacían vacías. Las personas que alguna vez vivieron allí murieron o se fueron por completo, y pasaría mucho tiempo antes de que regresaran. Las cicatrices de la guerra tardarían generaciones en desaparecer, y los rencores y la animosidad entre ambos bandos se agravarían durante siglos más. Shiro estaba seguro. Cuando todo terminó, muchas cosas cambiaron. Y no siempre para mejor. A los 30 años, Skatach era una mujer madura, una guerrera formidable y una reina amada. Sin embargo, sentía que ella había perdido algo precioso. La niña que vio crecer todavía estaba allí, pero los conflictos la temperaron. Sonreía más, pero siempre faltaba algo en sus sonrisas, como si se estuviera conteniendo, una sombra detrás de sus ojos que se negaba a irse. Las cosas mejoraron entre ellos, pero ya no era lo mismo. La confianza inquebrantable que ella tenía en él antes había desaparecido, creando una brecha que lo lastimaba cada vez que lo notaba. La reacción negativa de su promesa incumplida los hirió a ambos y temía que eso nunca cambiaría. Exteriormente, las cosas volvieron a ser como estaban, pero Skatach confiaba menos en él y solo pedía ayuda cuando todas las demás opciones se agotaban.
Le gustaría decir que ella simplemente creció y no quería ser una carga para él, pero sabía que sería mentira. Skatach dominaba su hechicería y de hecho podía desafiarlo en sus combates. Sus runas mágicas le permitieron una variedad de efectos, eclipsando por mucho cualquier cosa que él pudiera hacer con sus escasas habilidades en el oficio. Junto con su habilidad con la lanza, era una guerrera sin igual. Honestamente, Shirou no podía imaginar a alguien más fuerte que ella que todavía fuera un humano puro. Todavía no estaba exactamente seguro de qué pacto aceptó ella para su hechicería. Skatach se negó a hablar de ello y no quería presionarla. Todo lo que sabía era que ella recibió una serie de runas poderosas a cambio de proteger la puerta de las sombras, fuera lo que fuera. Estaba bastante seguro de que no era una puerta física real, sino algo que estaba fuera del mundo. Y que tenía algo que ver con las sombras que notó en Esquie, visibles solo en sus ojos de hada. En su mayoría tendían a acumularse en lugares de muerte, antiguos campos de batalla y cementerios. Ellos simplemente estaban allí, acumulándose en grietas profundas y lugares oscuros, siniestro pero benigno. Los humanos no podían verlos, pero causaban una sensación de malestar en altas concentraciones, ahuyentando a la gente. Pero tal vez se equivocó. Después de todo, Esquie era diferente ahora. La tierra estaba empapada de sangre y miseria. 13 años de guerra vieron morir allí a decenas de miles de seres humanos, lo que afectó a la isla de más formas de las visibles para el ojo humano. El mismo maná en el aire fue envenenado con maldiciones y resentimiento persistentes, el resultado de innumerables guerreros que murieron de dolor. Ni siquiera la naturaleza se salvó. Se talaron bosques para el esfuerzo bélico, los ríos y la tierra se envenenaron con sangre, y los civiles hambrientos cazaron hasta la extinción la vida silvestre, especialmente en los alrededores del castillo de Skatach. Se encontraba cerca del continente, supervisando los puntos de entrada más fáciles a la isla y, como resultado, era una prioridad para cualquiera que quisiera tomar esas tierras. La mayoría de las batallas en Esquie se libraron allí. Salvó al resto del territorio de Skatach, pero a un precio. La ciudad al pie del castillo era una sombra de lo que era antes, con apenas suficientes residentes para contar como una aldea. Aquellos que no murieron en la guerra huyeron, dejando atrás el fantasma de una ciudad, edificios podridos y calles vacías. Las cosas estaban mejorando lentamente, pero pasaría mucho tiempo antes de que regresaran al estado anterior a la guerra. Lady Skatach, por favor. Un joven estaba arrodillado ante Skatach, con desesperación en su rostro mientras suplicaba. Tenía una pequeña bolsa en la mano llena de monedas, y estaba tratando de dársela a la mujer. Detrás de él había un par de guardias con expresiones tímidas evitando los ojos de Skatach. A juzgar por el aura de su estudiante, a ella no le hizo ninguna gracia. Shirou, por otro lado, apenas pudo contener sus risitas. Estaba sentado en un banco de piedra, masticando un pastel de manzana, una rara ocasión en la que se permitía disfrutar de una comida deliciosa. Observó cómo se desarrollaba toda la situación durante unos minutos, desde que el joven se acercó a Skatach, mientras ella instruía a sus guardias, con el rostro en una expresión grave. Al principio, pensó que era otro mensajero o un sirviente de un noble visitante, y probablemente Skatach también pensó lo mismo, mientras miraba al hombre con rostro severo. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre inmediatamente cayó de rodillas, lo que provocó que su alumno diera un paso atrás sorprendido. «Por favor, Lady Skatach», suplicó, «por favor, tómeme como su alumno». El aura de Skatach ya estaba llena de irritación exasperada, lo que solo alimentaba la diversión de Shirou. Este fue el quinto guerrero este mes que llegó a su castillo con la misma petición. 2 años después de que terminara la guerra, la fama de Skatach se extendió por todas partes, atrayendo cierto tipo de atención. Era conocida como una maestra de la lanza, una guerrera sin igual, y por eso muchos jóvenes buscaron su tutela. Venían aparentemente de todas partes, algunos incluso de Irlanda. Pero no hacia el sur. Allí probablemente se la conocía como un demonio. Al principio, acogió a todos, secretamente halagada y orgullosa de sí misma, pero pronto el número de estudiantes esperanzados se volvió un poco ridículo.
Si los aceptaba a todos, no habría espacio en su castillo ni en la ciudad de abajo para albergarlos en unos años. ¿Y por qué debería hacerlo, muchacho? Hay cientos de personas como tú. ¿Qué te hace tan especial? El hombre vaciló, sorprendido por la pregunta. Shirou se preguntó cómo esperaba que fuera esto exactamente. Puedo pagarte, Lady Skatach. Tengo oro. Dijo mostrando su pequeño bolso tipo saco. Oh. ¿Oro, dices? ¿Suficiente para influir en la reina de Esquie? Eso es. Puedo. El hombre bajó la mano, con expresión insegura. Claramente, esto no era lo que esperaba. ¿Puedo, cocinar? Skatach levantó una ceja poco impresionado y miró al hombre ahora sonrojado. ¿Cocinar? ¿Sí? Parecía que decidió cumplir su palabra a pesar de su vergüenza. Soy una excelente cocinera, Lady Skatach. La mejor, incluso. Si me aceptas como estudiante, te prometo prepararte las mejores comidas de tu vida. Ante esto, Shirou no pudo aguantar más. Se echó a reír, llamando la atención de la pequeña reunión. El hombre miró inseguro y su alumno se irritó. Skatach levantó un pequeño guijarro antes de golpearlo con su lanza. La piedra cortó el aire con un silbido agudo antes de golpear la frente de Shirou. «Cállate», dijo Skatach, apuntando con su lanza a su maestra. Oh, Shirou se frotó la frente pero dejó de reír, murmurando sobre mujeres violentas debajo de su nariz. Skatach miró fijamente al hombre arrodillado durante unos segundos antes de suspirar. Bien. Pero será mejor que no haya mentido, señor Kook. Por supuesto, Lady Skatach. Gracias. El hombre se fue con los guardias, ahora todo sonrisas, su aura ardiendo de victoria. Fue realmente tan importante. Su estudiante se unió a Shirou en su banco, con un aire de cansancio en ella. Miró a los diversos guerreros en entrenamiento esparcidos por el patio de su castillo. Algunos eran sus guardias y soldados, pero muchos eran su nuevo tipo de estudiantes, extranjeros a los que acogió. Ella suspiró. Otro. Siempre puedes decir que no, Skatach. O simplemente podría ayudarme a entrenarlos, maestro. Ellos vienen aquí por ti, y ahora eres tan bueno como yo, así que no es como si pudiera enseñarles mejor. Además, te ayudo. A veces entreno con tus estudiantes. Skatach resopló. Yo no llamaría lo que haces un entrenamiento. Más bien una paliza brutal. Bueno, funciona. A veces. Al menos cuando sus huesos se recuperan. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando la ajetreada vida del castillo de Skatach, comentando ocasionalmente sobre la habilidad de un guerrero u otro. Algunos estaban entrenando y otros simplemente estaban entrenando. Casi todos empuñaban lanzas, el arma por la que Skatach era conocido. Su alumna podía usar otros tipos, pero no era tan hábil con ellos. Aún así, algunas lecciones eran las mismas, sin importar qué arma usaras. ¿De verdad piensas eso? Preguntó Skatach después de un rato. ¿Sobre qué? Que soy tan bueno con la lanza como usted, maestro. Shirou no respondió de inmediato, observando a su alumno por el rabillo del ojo. Parecía relajada, todavía mirando distraídamente hacia adelante, pero su aura contaba una historia diferente. Estaba nerviosa, la aprensión y la esperanza burbujeaban en su aura junto con un montón de otras emociones contradictorias en una mezcla que él ni siquiera intentó descifrar. Era obvio que su respuesta era importante para ella, más de lo que él podía entender. Sí. Dijo la verdad. Mejor incluso. Tienes talento, Skatach. Mucho más que yo. Ya veo. Gracias, maestro. Él asintió, su sonrisa era un espejo de la de su alumno. En momentos como este, sentía que nunca se había ido y que la división entre ellos no existía. Shirou apreciaba esos momentos, disfrutando del aura radiante de Skatach. Sin embargo, sabía que no duraría. Trató de alejar esos pensamientos, pero fue imposible. Ya habían pasado 5 años. La mitad de su tiempo con Skatach desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, cada vez que sentía que las cosas estaban mejorando, ese conocimiento se introducía en sus pensamientos, arrojando una sombra sobre todo.
casi podía sentir una atracción fantasmal de Faeri, a pesar de saber que pasarían otros 5 años antes de que comenzara. Esta vez temió aún más su partida. 5 años después, Shirou se preguntó cuántas veces más se repetiría. Observó cómo el cadáver de un monstruo marino gigante derramaba lentamente icor oscuro en los tejidos. No sabía qué tipo de bestia fantasmal era esta, ni le importaba. Atacó algunos pueblos pesqueros en Esquie antes de que alguien enviara un mensaje a Skatach. La reina de Esquie convocó a un pequeño ejército y marchó para enfrentar a la bestia. Shirou obviamente la siguió. Cuando lo encontraron, Skatach les dijo a sus hombres que mantuvieran la distancia y se enfrentó sola al monstruo. La batalla duró 2 horas, destruyendo una parte de la costa antes de que Skatach lograra matarla. Su cadáver encalló más tarde. Shirou observó la pelea desde el margen, sin parpadear ni una sola vez. Sus manos se cerraron sobre los mangos de armas que no estaban allí, su cuerpo reforzado al máximo, listo para entrar en acción en cualquier momento. Skatach le pidió que no interviniera y que la dejara encargarse sola del asunto. Estuvo de acuerdo, pero se maldijo a sí mismo por ello durante toda la pelea. Cada vez que su alumno recibía un golpe, hacía una mueca y se mantenía en el lugar con los dientes apretados. Confiaba en su alumna y sabía que ella era una luchadora extremadamente poderosa, pero aún así no podía evitar ver en ella a la niña que lo siguió a través de Irlanda. No pudo evitar preocuparse. No ayudó que la situación le resultara incómodamente familiar. Un mensaje sobre una gran amenaza. Justo antes de que tuviera que irse. Sintió que su corazón se detenía cuando lo escuchó por primera vez y le rogó a Skatach que le dejara encargarse de ello. Por supuesto, ella se negó, decidida a proteger sus tierras con sus propias manos. Ahora, ella estaba golpeando mejor a los muertos con su lanza, la curiosidad coloreaba su aura. Sus heridas ya estaban curadas, un beneficio de su hechicería. Shirou no estaba seguro de si los magos vivían más que los humanos normales, pero Skatach definitivamente estaba envejeciendo más lentamente. A sus 37 años, todavía parecía una mujer de 20 y tantos años, sin una sola cana ni arruga. Supuso que en parte se debía a su bendición, pero no podía estar seguro. Sin embargo, no pudo evitar fruncir el ceño cuando pensó en la edad de Skatach, a pesar de su longevidad aparentemente mejor de lo normal. ¿Cuántas veces más podrá volver con ella? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que él regrese solo para encontrarla muerta, perdida por una lesión o por su vejez? Cuanto más se acercaba el momento de su partida, más este tipo de preguntas atormentaban su mente. Caminó hacia ella mientras ella intentaba cortar una parte del cráneo de la bestia, una larga púa con forma de cuerno. Cuando finalmente se desprendió, casi cayó sobre su cabeza, sobresaltándola. Ella lo recogió, examinando el largo trozo de hueso, antes de notarlo. «Maestro, ¿crees que podrías hacer una lanza con esto?» Esta bestia era bastante duradera. Shirou miró el trozo de marfil, pero su rostro era escéptico. «Skatach, soy herrero, no tallador de huesos. Tal vez podría grabar algunas runas en él», se preguntó a sí misma, inclinando la cabeza. Tenía que admitir que esos huesos eran interesantes, pero no era un experto. Parecían contener una gran cantidad de energía mágica persistente y brillaban con el poder inherente en sus ojos de hada. La bestia usó habilidades extrañas durante la pelea, atacando desde ángulos inesperados y soportando más daño del que debería, y su cuerpo probablemente retuvo algo de eso. Aún así, Skatach parecía extrañamente entusiasmado con la idea de fabricar una lanza con los restos de la bestia. Tal vez la pelea fue más molesta de lo que parecía desde lejos, y esto era una especie de venganza para ella. Shirou suspiró. «Dame algunas piezas e intentaré hacer algo con ellas en nivel 1». Les tomó unos minutos recolectar huesos adecuados sin inutilizarlos, y Shirou terminó con un manojo de costillas largas y trozos de cráneo. El ejército de Skatach ayudó un poco, pero los soldados estaban más preocupados de que el cuerpo no envenenara el mar, aunque les llevaría unos días desarmarlo. En lugar de llamar y esperar a los trabajadores, Skatach decidió acampar allí y dejar que su ejército hiciera el trabajo. A última hora de la noche, Shirou fue a su tienda con su paquete de huesos en la mano. «Maestro».
preguntó ante su inesperada visita, levantando la cabeza de su escritorio iluminado por velas. Shirou permaneció en silencio por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Decidió no resistir la atracción de Faeri esta vez, irse antes de que sucediera algo más. Fue egoísta de su parte, pero no estaba seguro de poder durar 10 años en nivel 1, sabiendo que Skatach estaba involucrado en otro conflicto. Afortunadamente, la bestia marina parecía ser algo único. Skatach, me voy. Dijo simplemente al final. Sus labios se curvaron ante las palabras y dejó la pluma, su aura se atenuó. Ya era hora, ¿no? Pasarán otros 10 años. Él asintió. Probablemente. El silencio entre ellos se prolongó, lleno de palabras no dichas. Pasaron 10 años, y ahora parecía que la distancia entre ellos, que se estaba reduciendo todo ese tiempo, parecía volver a ser como era el día de su regreso. Su promesa fue rota. Ya nada los unía, y ese conocimiento dolía, la herida aún abierta, incluso después de una década. Quería decir que ella ya no necesitaba su protección, pero ya no se trataba de eso desde hacía algún tiempo. Fue la manifestación de su vínculo, su conexión. Y Shirou lo anhelaba, lo extrañaba. Quería llenar el vacío que dejó, incluso si eso significaba correr el riesgo de volver a lastimarse. Skatach, dijo, No. Ella gritó, interrumpiéndolo. Ella se estremeció cuando vio sus ojos muy abiertos y su expresión herida. Ya no necesitas protegerme, dijo, forzando una sonrisa temblorosa. Ya no soy un niño, maestro, así que... Shirou la miró fijamente y sus palabras resonaron en sus oídos. Su boca se abrió y se cerró, pero las palabras le fallaron. Agarró su paquete de huesos como si fuera un salvavidas, sus pies se deslizaban ligeramente sobre el suelo mientras el mundo parecía inclinarse. Parpadeó rápidamente, tratando de mantener la calma, antes de poner una sonrisa igualmente falsa. Una fea curva de labios como la que llevaba su alumno que ambos sabían que era falsa, pero fingían que estaba bien de todos modos. Tienes razón, tú ya eres una niña grande, Skatach. Ella asintió temblorosamente, lo soy, así que está bien, maestra. No puedo confiar en usted por el resto de mi vida, así que, no tiene que apurarse tanto. Tómese su tiempo. Siempre estaré aquí. Shirou asintió, sus movimientos eran rígidos. Quería irse. Necesitaba irse. Adiós, Skatach. Adiós, maestro. Captó su conexión con Faeri, su promesa con Biev, y la llenó con energía mágica lo más rápido que pudo, obligándolo a teletransportarlo lejos, y su forma se desvaneció en motas de luz dorada. Lo último que vio fue la sonrisa de Skatach desmoronándose y las lágrimas brotando de sus ojos. De regreso en nivel 1, apareció en un remolino de partículas doradas justo en el medio de su forja. El montón de huesos se le cayó de las manos y se derramó por toda la pequeña habitación. Tocó suavemente la fría superficie de su yunque, con el rostro relajado, incluso cuando las lágrimas brotaban de sus ojos. Un pequeño pilar de roca con una punta plana, que crece en la propia montaña, más fuerte que cualquier metal, reforzado con la magia de Faeri. Una parte del corazón de nivel 1 tomó forma física. Su lugar de trabajo durante cientos de años. Un gruñido retorció el rostro de Shirou y una telaraña de grietas se extendió por todo el yunque.